Buenas, bienvenidos. A continuación les voy a presentar las partes del ciclo de refrigeración comercial y hacer una breve descripción de cada una de ellas. Como primera medida vamos a encontrar lo que son los compresores, en este caso el compresor que se muestra aquí, el compresor hermético, que ya vimos que el compresor hermético presenta una costura y no permite realizar intervenciones para reparar sus componentes mecánicos. Tenemos por acá un compresor semihermético que su construcción permite realizar reparaciones en el sistema de índole mecánico y algunos permite realizar reparaciones en la parte eléctrica. Tenemos acá el compresor de tipo scroll, que ya vimos que funciona mediante dos componentes, uno fijo y uno móvil, que tiene forma de caracol. Ya vimos cómo funciona internamente. Tenemos por acá un compresor automotriz, el cual es impulsado por el motor del vehículo mediante una correa que permite girar este mecanismo para accionar internamente la parte de lo que es la compresión. El mecanismo para permitir la compresión. Tenemos una punta de succión y un punto de descarga. Tenemos por acá un compresor de tipo abierto. Este compresor permite también realizar sus reparaciones. Aquí tenemos la tornillería para poder acceder a él. La diferencia es que este compresor, el accionamiento, quien le transmite el movimiento es un motor externo, cuyo eje va acoplado a este punto. Aquí tenemos el compresor de tipo tornillo. Aquí solamente mostramos lo que es el mecanismo interno, ya que se mostró externamente en otra presentación. Aquí tenemos la succión, tenemos acá un tornillo impulsor y uno impulsado, y el giro permite realizar la compresión. Tenemos acá la salida, por aquí tenemos la entrada. Tenemos las válvulas de servicio, que son las que nos permiten acceder al sistema mediante el acople de los manómetros, y para realizar distintos tipos de servicio, ya sea de presurización, vacío, barrido también. Entonces tenemos aquí la válvula de servicio tipo Schrader o de gusanillo que llamamos. También la llaman válvula de obús. Aquí en el extremo tiene un punto que, si lo pulsamos o lo presionamos, por aquí vamos a tener ya acceso a la parte interna. Aquí tenemos una válvula Rotalock para aire acondicionado. Por aquí tenemos el punto que va soldado a la tubería, ya sea de succión o de descarga. En este caso, esta válvula corresponde a la descarga, porque no tiene punto para el tema de servicio. Simplemente es una válvula de descarga. Si fuera una válvula de servicio, valga la aclaración, tendría un punto acá en la parte inferior para conectarle el juego de manómetros. Sin embargo, se está mostrando acá cómo es este tipo de válvulas. Aquí en la parte superior va acoplado o va acoplada a la tubería que va hacia el evaporador. Por aquí en este extremo tenemos la tuerca para destapar. Es un tapón roscado, permite accionar un tornillo para permitir la apertura y cierre de esta válvula. Acá tenemos la válvula de servicio con cuadrante para ratchet. ¿Qué quiere decir? Por acá tenemos, estas válvulas se encuentran ya en compresores de tipo comercial, algunos herméticos, y en adelante compresores semiherméticos lo vamos a encontrar en compresores de tipo abierto. Entonces ya estas se manejan ya del tipo comercial hasta el industrial en adelante. Estas válvulas, aquí tenemos este tapón de color negro. Aquí, al retirar este tapón, tenemos acceso a un vástago cuadrante al cual se acopla una llave de ratchet para permitir su accionamiento. Tenemos por acá este cuadrante grande, que es el que está acoplado o acopla directamente al compresor o al punto donde se requiere ubicar esta válvula. Y tenemos por acá unos puntos para poder acoplar los manómetros. La parte superior, o la parte de acá que se muestra, sería la tubería de descarga o la tubería de succión.
dependiendo de cómo esté configurado o donde esté ubicado esta válvula. Aquí tenemos unas imágenes que me permiten mostrar las 3 posiciones de apertura o las 3 posiciones de la válvula de servicio. Tenemos una posición llamada al frente, en la cual el tornillo, como este vástago se gira completamente en sentido horario, permitiendo que gire completamente hacia el fondo, en este caso bloqueando el paso de refrigerante por este punto. Vamos a tener comunicación a la toma de un cuarto, aquí donde se conecta el juego de manómetros, y este punto va acoplado al compresor. Tenemos otra posición en la cual retiramos completamente el tornillo o lo giramos completamente en sentido antihorario, desenrojándolo por completo y permitiendo que selle acá el acceso. ¿Qué quiere decir? Que si conectáramos los manómetros en este punto, no podemos tener lectura de presión del sistema. Acá el sistema está funcionando normalmente. Esta es la tubería que viene y este es el punto que está acoplado al compresor. Tenemos por acá una posición intermedia. La posición intermedia, nos permite tener acceso a todo el sistema en el momento del funcionamiento. Aquí tenemos la circulación de refrigerante y tenemos por acá donde acoplamos los manómetros, tenemos acceso a tenemos contacto con el refrigerante y podemos tener lectura de la presión, ya que aquí conectamos los manómetros. Aquí están aclarando, por lo menos este signo de advertencia, que la toma de un cuarto, en este caso donde acoplamos los manómetros, no tiene obús o no tiene el gusanillo que llamamos, por lo tanto no se requiere que la manguera tenga el punto o el accionamiento para pulsar el obús. Simplemente esta válvula es la que me permite la salida del refrigerante en el momento que se requiera realizar alguna actividad de mantenimiento. El siguiente elemento es el separador de aceite. Este separador me permite o me garantiza el retorno de aceite del compresor. Por lo menos aquí tenemos aquí tenemos la entrada del refrigerante. Aquí este refrigerante viene del compresor, quiere decir que viene en estado de vapor a alta presión y alta temperatura. Por aquí tenemos la salida hacia el sistema. Tenemos por acá tenemos unas mallas internas o unos elementos que permiten retener el aceite. En la medida que se va acumulando el aceite, va descendiendo, va cayendo en forma de gotas hacia el interior. Por aquí tenemos el aceite que en la medida que va cayendo la gota va subiendo de nivel, permitiendo que esta boya flote. En el momento que la boya flota, este punto, esta aguja que está sellando este punto, ella va a descender, permitiendo la salida de el aceite. ¿Qué hace que el aceite salga? La presión que viene del compresor. Esto va hacia el lado del cárter. Por diferencia de presiones, allá tenemos una menor presión. Por tener mayor presión, este aceite va a retornar al compresor. Acá tenemos un esquema, otro esquema de cómo está configurado el separador de aceite. Tenemos a continuación los visores o las mirillas. Se caracterizan por tener una parte de cristal que nos permite visualizar el estado del refrigerante por donde está circulando en ese momento. Algunas vienen equipadas con una membrana o un punto que reacciona en presencia de la humedad. Quiere decir, si hay humedad, esto va a cambiar de color al color que indique la leyenda que está inscrita alrededor del punto.
hay unos visores que solamente permiten tener acceso al nivel, al nivel de refrigerante. Estos visores pueden ir ubicados en lo que son los tanques recibidores de líquido para poder observar el nivel de líquido en ese recipiente. Nota que ellos tienen unos flotadores acá en la parte interna. En la medida que va subiendo el nivel de refrigerante, estos van a depositarse ya sea en la parte intermedia o en la parte superior, dependiendo del nivel de refrigerante. Estos van ubicados de forma vertical. El siguiente elemento sería una válvula o es una válvula antirretorno, conocida como cheque. Aquí tenemos el sentido del flujo, va entrando por acá, en la medida que tenemos presión va cediendo y vamos a tener una salida. A medida que desciende la presión, automáticamente este va a sellar, permitiendo solamente el paso de refrigerante en un solo sentido. Estas válvulas tienen inscrita el sentido de flujo del refrigerante. Aquí tenemos la flechita. En este caso, esta válvula antirretorno de la marca Danfoss. A continuación tenemos los condensadores. Los condensadores son los que nos permiten disipar el calor del sistema, expulsar el calor que se absorbió en el evaporador. Tenemos los condensadores enfriados por aire. Tenemos aquí los ventiladores mediante convección forzada, permitir expulsar ese calor. Tenemos los condensadores enfriados por agua, en el cual tenemos acá entrada de vapor mediante una serie de tuberías, y a la salida vamos a tener refrigerante condensado o ya en estado líquido, que va a absorber ese calor de ese refrigerante. Una corriente de agua que va a tener contacto con los tubos por los cuales circula ese refrigerante. Tenemos otro tipo de condensador tipo espiral. En este caso tenemos una tubería o dos tubos acoplados que nos permiten tener por un lado la entrada de agua para refrigeración y por otro lado el refrigerante. En este caso entraría el refrigerante en estado de vapor y tiene contacto con la tubería en todo a lo largo del recorrido. Y a la salida vamos a tener salida de refrigerante en estado de líquido, y por acá vamos a tener agua que sale. Si entra en a temperatura ambiente, saldría a una temperatura mucho más alta. Tenemos por acá el recibidor de líquido. En este caso tenemos aquí configurada una entrada y por acá tenemos una salida. Esta sería una válvula de servicio de líquido, porque vamos a tener acceso al refrigerante en estado líquido. Entonces por acá tenemos que entra el refrigerante y por aquí vamos a tener en la parte inferior el nivel de líquido. Debido a la densidad, el líquido va a estar siempre en la parte inferior. Por acá en la parte superior vamos a tener refrigerante en estado saturado. Aquí tenemos la salida. Aquí tenemos aquí un tubo que va hacia el fondo, garantizando que la salida solamente vamos a tener refrigerante en estado líquido. Los visores que mencionamos o que se mostraron anteriormente, algunos recipientes o algunos tanques de líquido llevan dos visores, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. A continuación tenemos el filtro secador. Este filtro permite absorber la humedad presente en el sistema. Si el sistema presenta algún rastro de humedad, esta va a ser absorbida por unas partículas desecantes que están en la parte interior del filtro. Aquí tenemos un filtro utilizado en sistemas domésticos que nos permite mostrar qué hay en su interior. El sentido de entrada o el sentido de flujo sería donde se muestra acá, este tubo de mayor diámetro. Acá tenemos una malla que impide que estas bolitas desecantes se salgan. Y a la salida tenemos otra malla también, pero una malla ya mucho más fina, que impide que se tapone por acá el capilar. Resulta que estos filtros, como son para sistemas domésticos, en este caso las neveras, a la salida del filtro tenemos el dispositivo de expansión, en este caso tenemos el capilar. Por eso la malla
Acá la salida es mucho más fina para evitar el taponamiento. Aquí tenemos un filtro de succión que ya va en el lado de baja presión. Este filtro, por lo menos este primero que les mencioné, va ubicado en el lado de alta presión. Por lo general va ubicado después del recibidor de líquido. Este filtro de succión va en el lado de, como la misma palabra dice, en el lado de succión para proteger o evitar que pasen partículas hacia el compresor. A continuación tenemos lo que son las válvulas solenoides. La válvula solenoide es una válvula de paso de accionamiento electromecánico. Entonces tenemos una bobina que está de color azul, que al ser energizada crea un campo magnético permitiendo que ascienda un vástago para permitir el paso de refrigerante. En este caso tenemos un lado con refrigerante y en la medida que es accionada, este va a ascender para permitir el paso de refrigerante. Ya tenemos una válvula sin bobina para que puedan verificar o mirar el vástago sobre el cual va la bobina. A continuación tenemos lo que es el intercambiador de calor. Por lo menos estos se utilizan en los sistemas para garantizar el subenfriamiento del refrigerante. En este caso, este refrigerante que va por acá, por esta tubería, va a tener contacto con un tubo que viene del evaporador. Y por acá tiene la salida, que va hacia el dispositivo de expansión. Quiere decir que por aquí tengo refrigerante un poquito a temperatura un poquito elevada. Al tener contacto con ese tubo que viene del evaporador, estamos bajando su temperatura, garantizando que el refrigerante llegue a más baja temperatura al dispositivo de expansión. Como esto está a alta temperatura o una temperatura media, va a tener contacto con el refrigerante, este tubo que está por aquí, que viene del evaporador. En el caso de que del evaporador venga refrigerante en estado en mayor cantidad de líquido, aquí en este punto, con este intercambiador de calor, se va a garantizar que se evapore ese refrigerante, protegiendo al compresor de la llegada al mismo del refrigerante en estado líquido. Aquí tenemos el esquema de cómo sería el flujo de refrigerante por uno de los tubos. Por este tubo de color amarillo circularía el refrigerante a una temperatura más elevada, y por estos tubos tenemos por acá la entrada y la salida. Esto sería la tubería que vendría del evaporador, y por aquí sigue hacia el lado de succión que va hacia el compresor. Tenemos lo que es la válvula de expansión. Tenemos dos tipos de válvula de expansión. En este caso tenemos una válvula de expansión térmica o termostática, como decían en inglés, como TXB, por sus siglas en inglés, y la válvula de expansión electrónica, conocida como EEB por sus siglas en inglés. La válvula de expansión termostática, por lo menos tenemos aquí que ya tiene un bulbo de temperatura que ha ubicado justamente a la salida del evaporador. Internamente, este bulbo tiene una sustancia que se expande con la temperatura. En la medida que hay o se detecta un mayor recalentamiento a la salida del evaporador, se va a expandir este fluido interno, permitiendo que este mecanismo descienda. Aquí tenemos la entrada de refrigerante y por aquí tenemos la salida. Este refrigerante es el que va a entrar al evaporador. Entonces esta válvula trabaja en función de la temperatura de recalentamiento a la salida. Entonces, si a la salida del evaporador tengo un recalentamiento elevado, entonces se va a expandir esto y va a bajar, permitiendo el paso de mayor cantidad de refrigerante. Cuando ya se normalice el recalentamiento, entonces esto va a volver a ascender, restringiendo un poco el paso de refrigerante, más no va a quedar, no se va a cortar el paso de refrigerante.
Aquí hay varios modelos de válvula de expansión termostática, en la cual tenemos por acá en la parte inclinada un tornillo que permite ajustar el recalentamiento. ¿Cómo se ajusta el recalentamiento? Mediante este tornillo, por lo menos que se muestra acá, se va compresionando un poco más este resorte, creando una contrafuerza o una contrapresión a la presión ejercida por la sustancia acá para permitir la bajada de la aguja o este sello que está por acá para permitir el paso de mayor o menor cantidad de refrigerante. Acá tenemos el esquema de cómo sería el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica. Ella no utiliza un bulbo de temperatura, pero sí utiliza un sensor de temperatura, pero ese sensor va directamente a un controlador y el controlador mandaría la señal para el tema de la apertura o cierre de esta válvula de expansión electrónica. Acá tenemos una bobina y permite tener una posición de apertura de esta válvula. Esto es como un motor que va girando, permitiendo la apertura o la restricción del paso de refrigerante. Aquí tenemos cómo sería el flujo de refrigerante de esta válvula de expansión electrónica. Tenemos los evaporadores. Aquí el evaporador que podemos encontrar nosotros en un cuarto frío, y por aquí tenemos el evaporador que podemos encontrar en un sistema o en un aire acondicionado. Tenemos lo que es el acumulador de succión. Este acumulador de succión permite o me garantiza que al compresor no le va a llegar refrigerante en estado líquido, porque el líquido va a depositarse en la parte inferior. Por un lado va a entrar refrigerante que viene del evaporador. Ese refrigerante va a caer o se va a depositar en la parte inferior. Y tenemos por acá la salida. Tenemos un tubo que va hacia el fondo y sube y asciende, pero no tiene contacto con el refrigerante que va entrando, garantizando de que solamente se va a tomar refrigerante en estado de vapor. Aquí tenemos un tipo de acumulador de succión en el cual tenemos una tubería que entra, que no tiene contacto directo con el refrigerante, pero es una tubería que maneja refrigerante a alta presión, que va a seguir su recorrido en el lado de alta. Pero acá en el acumulador de succión tenemos por acá una entrada y tenemos la salida. Por lo menos está garantizando de que solamente va a entrar refrigerante en estado líquido, en estado gaseoso hacia el compresor. En dado caso de que suba el nivel de líquido acá en la parte inferior, va a ser evaporado por el contacto con esta tubería que está a un poco más alta temperatura. Ahora finalmente mostrarles acá cómo sería o cómo es la ubicación de esos elementos en lo que es la unidad condensadora que reúne todos esos elementos. Esto es un solo conjunto que viene especialmente diseñado para trabajar lo que es la parte de la refrigeración comercial e industrial. Inicialmente tenemos por acá lo que es el compresor. A la salida del compresor tenemos lo que es la válvula de servicio de descarga. Ya vimos lo que son las válvulas de servicio. Por acá tenemos el flujo de refrigerante. A la salida vemos por acá, va en ascenso, estas flechas que están de color amarillo, y entra por acá a este elemento que es el separador de aceite. Entra el separador de aceite y tenemos por aquí un tubo que asciende, un tubo delgadito, por el cual retorna el aceite hacia el compresor. Tenemos por acá la salida del refrigerante que sale del separador de aceite, llega por allá detrás del separador de aceite, continúa este punto donde tengo acá el cursor y llegamos acá y tenemos por acá, nos encontramos con un visor. Aquí podemos observar el refrigerante que va en estado de vapor. Luego de este visor pasamos por aquí y nos encontramos con una válvula antirretorno o cheque. Luego que pasamos por acá, entramos aquí al condensador. Entonces por aquí entra el condensador, hace un recorrido en forma de serpentín y sale ya el refrigerante en estado líquido. Sigue este recorrido, va ascendiendo y llegamos por acá al recibidor de líquido. Aquí me está garantizando este recibidor de líquido que solamente va a salir refrigerante en estado líquido.
Entonces está por acá la entrada y por aquí vamos a tener la salida de refrigerante por la válvula de servicio de líquido. Luego vamos a pasar a seguir este recorrido por el filtro secador. Del filtro secador vamos a salir y vamos a encontrarnos por aquí con un visor de líquido. Aquí vamos a poder evidenciar que el refrigerante efectivamente está en estado líquido. Aquí tenemos lo que es la válvula solenoide o válvula pull down a la salida del, de, del filtro secador. Luego tenemos por acá lo que es el intercambiador de calor. Como ya lo explicamos, aquí simplemente lo que va a hacer el refrigerante es tener contacto con la tubería que viene del evaporador para permitir bajar más la temperatura de este refrigerante que va en la línea de líquido que va hacia la válvula de expansión y el evaporador. Entonces, luego tenemos aquí el tubo que viene del evaporador, que pasa por el intercambiador de calor, va ascendiendo ese refrigerante y entra por acá al acumulador de succión, que me garantiza que no va a llegar refrigerante en estado líquido al compresor. Luego tenemos por acá la salida de refrigerante por esta tubería y llega por aquí finalmente a la válvula de servicio de succión. Ahora tenemos acá la parte donde tenemos el dispositivo de expansión, en este caso la válvula de expansión termostática que tenemos acá. A la parte superior le sale lo que es un tubo capilar conectado a el bulbo de la válvula de expansión termostática. Por aquí tenemos la entrada de la tubería hacia el evaporador y tenemos aquí un recorrido en forma de serpentín y tenemos por acá la salida. El bulbo está en contacto con el tubo a la salida del evaporador. En este caso, él reacciona si hay un recalentamiento, permitiendo la apertura de la válvula para permitir mucho mayor cantidad de refrigerante para disminuir el recalentamiento. En el caso de que haya poco recalentamiento, va a restringir un poco el paso de refrigerante para que haya menos refrigerante en el evaporador y aumentar ese recalentamiento en caso de que haya poca carga térmica en el recinto que se requiera refrigerar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver el video.